versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Era tanta la armonía entre Jesús y Juan, que ellos estaban tan cercanos, que este apóstol sobrevivió a muchos apóstoles. A Juan fue entregada la madre de Jesús, el discípulo amado Juan. Si alguien puede hablarnos de amor con autoridad, es el apóstol, es el discípulo Juan. Amén. Y esta es la carta que Dios le da a Juan, ya en la vejez de Juan, ya cuando Juan está bastante viejo, entrado en años, sobrevivido a muchos de sus compañeros de ministerio, sobrevivido a Jesús, su Señor, su Maestro. Es que Juan, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribe esta epístola. Y vamos a aprendernos en esta mañana, pero ruego a Dios porque no solamente nos los aprendamos, sino los pongamos por obra, el versículo 7 y el versículo 8, amén. Dice así: amados, amémonos unos a otros. Punto y coma. Respire ahí, ¿cierto? Entonces aprendámonos ese pedacito. Amados, amémonos unos a otros. ¿Ya lo sabe alguno? A ver, ¿quién lo repite de este lado? Amados, amémonos unos a otros. Aquí. Amados, amémonos unos a otros. Amén. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Es fácil, ¿cierto? Todo aquel que ama es nacido de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es
continuamos. El que no ama, versículo 8. Entonces hasta aquí nos ha hablado del que ama. Y ahora nos va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces a ver este 8 que es cortico. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Yo me acuerdo que de los primeros versículos que yo aprendí en la escuela dominical era Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Nos comíamos la mitad. Nos comíamos cosas muy importantes. Y de hecho nos aprendemos Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, y nos queda mucho todavía por aprendernos. Amén. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es importante que nosotros hagamos de ella estudio y tratemos de aprenderla, de interiorizarla y de connotarla en nuestras vidas. Amén. Importante saber por qué Juan estaba invitando a la iglesia en general, porque esta carta no está dirigida a ninguna iglesia en particular, sino a toda la iglesia. Y hoy a nosotros nos está diciendo y nos está llamando la atención acerca de lo importante que es el vínculo del amor. El amor que no se fatiga, el amor que no se cansa, el amor que no se debilita, el amor que no deja de ser, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo soporta. Y ya no queremos soportar al hermano. Muchos creemos que en el cielo hay salas VIP, que hay un lugar especial para mí, y entonces conmigo están todos los que yo amo. Pero el hermanito de las gafitas de color, no, él no va a estar ahí. Y la hermanita que a veces me cae como gordita porque habla y habla y habla y no me deja poner cuidado en la clase, tampoco va a estar ahí. Y el hermanito que como que huele, como que no huele, ese tampoco va a estar ahí. Porque Dios va a tener una sala VIP para mí. No, hermano, para nadie hay sala VIP. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Hechura suya. Pero entonces el apóstol, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, ya dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y formula ahí una pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y entonces uno se pone a pensar, ¿es posible amar a alguien que nosotros no hemos visto? ¿Es posible amar a alguien que no conocemos? ¿Es posible amar a algo de lo cual desconocemos la totalidad? No, hermano. En tanto que no se acerque a Dios y lea la bendita palabra de Dios, en tanto que no tome consejo de la palabra de Dios, amén, en tanto que no aprenda a discernir quién es Dios. Y a ver, ¿quién me puede decir quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? A ver, todos acá, despierticos. Hoy es 12 de abril, hermana Elsa. Dios es amor. Dios es amor. Amén. ¿Qué otra cosa es Dios? Y saludamos, perdón, a nuestra hermana Elsa. Hermana Elsa, póngase de pie. Es una ovejita enviada por nuestra hermana Guillermina y nuestro hermano Samuel desde Tocaima, amén. Y ahora va a estar acompañándonos. Entonces desde ahora le damos la bienvenida a nuestra hermana Elsa, amén. Dios le bendiga, mi hermana. Dios es amor. ¿Quién es Dios? Nuestro creador. Rompió la piñata la hermana Ariela Ford. Nuestro creador. Si nosotros vamos y miramos Génesis, por favor acompáñenme en mirar Génesis, y revisamos nosotros el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, vemos la grandeza, la autoridad, el poderío de Dios, siendo Él el autor de la vida, siendo Él el que edificó todo aquello que nos rodea.
nos vistió, nos dio honra, nos colocó en un lugar especial, nos rodeó de todo bien preciado, de toda obra portentosa. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 del capítulo 1, y voy a leer hasta el capítulo 2, versículo 3. Versículos 27 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Este Dios es un Dios que, como buen padre, da para sus hijos todo lo que ellos necesitaban. Él no hizo el huerto del Edén totalmente desprovisto de todo árbol delicioso. Es más, Él hizo los árboles deliciosos, pero también en su fruto creó la semilla. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera perpetuar esa obra preciosa que había hecho Dios. Le colocó trabajo, le colocó tarea, lo rodeó de los mejores ríos. ¿Qué podía desear el hombre que no hubiese en el huerto? Y él voltea a mirar su obra y ve que todo lo que había hecho, dice la palabra de Dios, ¿era qué? Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Ese es el Dios al que tú y yo alabamos. Amén. Gloria a Dios. El Dios proveedor. Así es. El Dios eterno de misericordia. El Dios que dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Sean separadas las aguas de las aguas. Hizo las lumbreras para que nos calentara el sol, para que nos alumbrara la luna de noche. Ese Dios proveedor de todo lo que necesitamos es al que tú y yo alabamos hoy. Pero tal vez tú no te has dado cuenta todavía por qué tenemos que amar a Dios. Debemos amar a Dios. Es para nosotros una impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo, servir a Dios, amar a Dios, buscar a Dios. Y hay muchos que se olvidan de Dios, entonces se dan vacaciones espirituales. Entonces les parece un cansancio estar en la iglesia 3 horas y media, pastor. Uno por ahí salió ayer y nos decía: perdónenme, ¿cierto? Me da pena ante Dios y ante ustedes. Por eso nosotros no podemos señalar a nuestro hermano, para nada. Amén. Pero por lo demás, todos los demás estamos vivitos y coleando. Y estamos orando por nuestra hermana que tiene apnea, si es que la tiene, para que el Señor sea quitando todo lo que no es de Él. Amén. Para que el Señor sea dándole la victoria sobre ese proceso que está siguiendo. Amén. Nosotros vemos a ese Dios hacedor, precioso. ¿Por qué Dios, si tenía todo perfecto, los ángeles que le alababan, una belleza, había creado todo lo que Él quería, por qué tenía que venir a tirarse, y discúlpenme la expresión, esa perfección de creación con un ser totalmente independiente que decidiera por sí mismo si amar a Dios era su
primer lugar o si definitivamente su trabajo, su familia, su descanso iba a estar por encima de ese Dios creador. ¿Por qué Dios hizo al hombre si sabía que este hombre se iba a rebelar contra él? ¿Por qué Dios hizo a los ángeles si los ángeles se rebelaron contra Dios? ¿No les parece algo raro que Dios haya creado a los ángeles y a los hombres? Que hayan decidido echar hacia atrás y decir, quiero ser más grande que tú, yo soy omnipotente, yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, yo soy suficiente, yo soy el Dios de la creación. ¿Cuántos hombres hoy se erigen a sí mismos como dioses de la creación? Entonces somos amos de la creación, de algo que no nos corresponde, de algo que no hicimos, de algo que no hemos trabajado ni labrado, pero nos creemos dueños de todo eso que Dios hizo. Pero la pregunta es, gracias mi hermana, ¿por qué Dios creó al hombre? Y vamos a mirar Jeremías capítulo 30. Si alguno encuentra, le facilito que lo lea. Jeremías capítulo 30, versículo 18, hasta el capítulo 31, versículo 3. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Eterno. Eterno es algo que no tiene inicio, ni tiene fin. El Señor, antes de crear al hombre, ya no sabía qué amar. Dice la palabra de Dios que por amor a sí mismo nos creó. Y nos hizo seres inteligentes, seres con decisión propia, seres que por voluntad propia le buscaran, le glorificaran, le amaran. Amén. Con voluntad propia. Dice la palabra de Dios, ellos vienen con aflicción, ellos vienen con quebranto, ellos vienen de guerras, de dificultades. Aquí está Jeremías, viendo al pueblo de Israel, lleno de problemas, lleno de dificultades, porque se habían olvidado de quién, de Dios. Se habían alejado de su Hacedor. Dice la palabra de Dios en Juan: no puede vivir los pámpanos lejos de la vid. No puede vivir una flor lejos de su raíz. Vivirá por algún tiempo. Ahí las vemos con agua medio sustentadas, pero llega el momento en que ellas mueren. Están separadas de su raíz, separadas de su planta, que las alimenta, que las fortalece. Todo tiene su tiempo. Pero hermano, nunca el hombre podrá vivir sin Dios.
Hay muchos que andan, pero que son muertos en vida, que pasan alrededor nuestro sin vida, sin conocer a Dios. Porque solamente de Dios viene la vida, viene el conocimiento, viene la sabiduría, viene la ciencia, viene la conciencia del pecado, viene la necesidad de buscarlo. Él nos hizo por amor de sí mismo. Él nos hizo porque quería seres con lógica, con racionalidad, que voluntariamente vinieran a Él. Él sabía que por más de que muchos se iban a volver hacia atrás, de que muchos iban a decir, no quiero, no necesito de ese Dios, Él sabía que iban a haber unos pocos, un remanente. Él se ha guardado por la eternidad, hasta la eternidad, un remanente que ha decidido voluntariamente servir a Dios, buscar a Dios, amar a Dios y darle a Dios todo lo que es. Cantábamos hace poco, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Y muchas bocas se abrían, y muchas voces lo cantaban. Pero ¿será que realmente eso fluye del corazón? Voluntariamente tú has decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Envíame al mundo a compartir de ti. Cuando nosotros sabemos que hemos sido ese centro de afecto de Dios y que Él tiene amor para todos los que están a nuestro alrededor, ¿qué queremos? Compartirlo es lo más natural. Decirle al otro, oye, mira que Dios te ama. Oye, mira que Dios desea hacer pacto contigo. Vuélvete por el camino en que has salido. Pero nosotros muchas veces callamos porque realmente no hemos reconocido el amor de Dios hacia nuestras vidas. Hay cualidades fundamentales de Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Pero hay una cualidad que lo encierra todo, y ese es el amor de Dios. Es lo único que explica que Él haya creado los cielos y la tierra. Es lo único que explica que Él nos haya creado a ti y a mí, hombres llenos de pecado, hombres que siempre hemos optado por el camino fácil, hombres que si nos dan para escoger entre Dios y la satisfacción personal, volteamos más de una vez hacia atrás, como hizo la esposa de Lot, mirando lo que se quedaba atrás. Hemos vuelto nuestra espalda a Dios. Hemos ido 1000 veces y hemos vuelto 1000 veces, como las olas del mar en nuestro camino. A veces volvemos a Dios y a veces queremos salir huyendo de Él. Pero Él nos ha traído a Él con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia. Él nos dice, no importa que seas imperfecto, no importa que tengas 1 y 1000 detalles que quiera quitar de ti. Aún así te amo, porque eres hechura mía y te he formado a mi imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios en nosotros? El poder amar como Él nos amó, la capacidad del amor. Eso es lo que tenemos de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar ¿qué es en esencia Dios? Volvamos a 1 de Juan, capítulo 4, ya lo leímos, versículo 16. El que pueda leerlo, por favor. ¿Qué es en esencia Dios? Ya nos lo decía nuestra hermana Elsa, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y ahí vemos nosotros una frase que está metida entre 2 puntos. Y ahí dice, y nosotros hemos conocido y creído al amor. ¿Será verdad, hermano?
Hemos conocido al amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo, hermanos, he conocido el amor de Dios. He conocido al amor de Dios. Me ha sostenido ese amor de Dios. Más de una vez. Innumerables veces. Pero además de que hemos conocido el amor de Dios, versículo 16, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído el sacrificio perfecto de Dios, el camino intrincado que Dios creó, porque sabía que nosotros ya de antemano, desde antes de formarnos, desde la eternidad, ya sabíamos ya sabía Él que le íbamos a fallar una y mil veces. Y Él empezó a hacer caminos para que el hombre pueda volver a Él. No importa cuán lejos te vayas, Dios siempre te va a traer otra vez a Él. No importa cuán lejos tú te vayas, los ojos de Jehová estarán sobre ti. Los ojos de Dios ahí estarán. Y cuando tú quieras, sus brazos te sostendrán. Sus brazos te sostendrán. ¿Hemos creído realmente en el amor de Dios? Y viene un punto y dice: Dios es amor. Punto. No hay nada más que añadir. Dios es en esencia amor, 100%. Y Él dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántos creen que Dios está en sus corazones? Amén. Y andamos peleando, andamos en conflictos. Hay una vecina a la que no podemos ver, el vecino, el primo, la hermana, el que habla de nosotros, la vecina, el que sea. Se nos pasa por delante y perdemos la paz. Perdemos la paz. Dice la palabra de Dios: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea que si no permanecemos en amor, entonces estamos alejados de Dios, porque Él es en esencia 100% amor. Y hemos sido como iglesia, como su cuerpo. No puede ser que la cabeza sea amor y el cuerpo sea odio. No puede ser que la cabeza sea amor, que Dios, que Cristo es nuestra cabeza, y nosotros que somos el cuerpo, andar aquí en envidias, andar acá en chismes, andar acá mirando, juzgando, señalando a nadie, hermano. Nosotros no somos jueces de nadie. Bienvenido el hermano, bienvenido el que sea. Hemos sido creados por amor y para amar. Amén. ¿Estás seguro de que fue creado por amor y para amar? Amén. 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 Iglesia, estamos como si se nos hubiera ido la voz. ¿Cuántos tienen gripe? Ah, bueno, gracias a Dios los de la gripe se quedaron en la casa. Y oramos por ellos para que Dios aquí les sane, les fortalezca. Amén. Y los pueda traer con nosotros. Pero sin embargo, nosotros estamos aquí, estamos vivos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira que cuando nosotros no asentimos a la palabra de Dios, estamos dejando un halo como de duda a las personas nuevas. Y acá hay muchas personas nuevas. Y si tú y yo, que conocemos del amor de Dios, no estamos para verificar la palabra de Dios y decir cuándo esta es correcta y cuándo no, pues definitivamente el otro se va a ir diciendo: ¿quién sabe qué estaría diciendo? Porque la misma gente de allá no le creía, estaba como dormido, todos lo miraban. Y eso es como, yo le digo a mis estudiantes, a veces a ustedes les pasa que están como mirándolo a uno como cuando uno está en un partido de tenis. En un partido de tenis, la pelota viene para acá, todos miran allá, la pelota, y todos miran la pelota. Y usted llega y le pregunta a uno que se haya al lado: ¿cuánto van? No sé. Y ahí va, no se pierde una. Y con cualquier cosa que usted le pregunte: ¿en qué tiempo van? ¿Cuántos sets van? Y la persona de pronto, el que está bien concentrado, sí,
Pero hay unos que no se pierden nada, pero ni idea quién va ganando y quién no. A mí me pasa con el tenis, precisamente esa situación. Y por eso les digo a los estudiantes, les digo, y si les digo, ¿qué fecha es hoy? No me dicen. Y si les pregunto, ¿qué día? Me dan la fecha. Estamos totalmente perdidos. Entonces no, la iglesia de Dios está aquí y ha decidido sacar 3 horas de su tiempo, de todas las 24 horas de este día, de todos los 7 días de la semana, para estar aquí 100%, amén. Amén. Y estoy de acuerdo con lo que decía nuestra hermana Marcela iniciando el culto, que voy a hacer eco, hermana, de esas palabras, porque sé que muchos no estaban acá. Creemos que es necesario que la iglesia entre en un orden especial, que los de alabanza vienen a orar, quieren presentar su alabanza a Dios, lo hacen antes de las 9, pero a las 9 empieza el culto. Amén. Que los intercesores quieren orar, quieren interceder por toda la iglesia y por el servicio, lo hacen antes de las 9, pero a las 9 estamos todos acá. Que los de danzas quieren orar antes de presentar su danza al Señor, amén, gloria a Dios, antes de las 9, porque a las 9 empieza el servicio. Porque Dios es orden, que es otra gran cualidad de ¿quién? De Dios. Y si Dios es orden y yo soy su hijo, yo tengo que ser muy puntual, muy ordenado, pero amar también a todos mis semejantes. Amén. 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 Oh, gloria a Dios. Alabad al Dios de los dioses. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a los grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Grande es Dios. Gloria a Dios, así es. Él ha peleado por su pueblo. Amén. Y Él peleará hoy por ti. Amén. Y si tiene que hacerlo 1 y 1000 veces, Él lo hará. Así tú mismo lo dudes. Así tú mismo te rebeles contra Dios. Sin embargo, Dios peleó contra grandes, gigantescos ejércitos. Sin embargo, Dios nunca les faltó con su alimento. Dios es proveedor. ¿Cuántos pueden creer que ese mismo Dios es el mismo de hoy? Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Ese salmista, cuando escribió, guiado por el Espíritu de Dios, este Salmo 136, estaba enamorado de Dios. Estaba enamorado de Dios. Y reconocía su autoridad. Y reconocía su señorío. Y reconocía su gran amor hacia el pueblo de Israel. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. Por eso dice la palabra de Dios: edifica casas, tienes jornal, tienes ovejas, tienes rebaño. No se te olvide que Dios es el que colocó todo eso en tu mano para que le sirvas. No se te olvide de dónde te sacó Dios para que le sirvas. No se te olvide que Él es el proveedor de tu vida. ¿Tienes trabajo? ¿Cuántos tienen trabajo? Levanten esa mano. Quiero ver las manos de los que trabajan. Padre, bendice, Señor, el trabajo de tus hijos, Padre. Abre puertas y ventanas. Multiplica su salario. Oh Padre poderoso.
en tu nombre, Jesús. Damos gracias, Señor, por las fuerzas que nos das para trabajar, por el trabajo que has provisto. Gracias te damos. Y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Quiero que levanten las manos los que no tienen trabajo y quieren trabajar. Los que han pasado hojas de vida. Los que han ido y han tocado puertas. Levanten la mano y déjenla levantada. Porque todos los que levantamos la mano, que recordamos cuántas veces pasamos hojas de vida, que recordamos cuántas veces tuvimos que tocar puertas, vamos a orar por ellos, como si fuéramos ellos, dice la palabra de Dios. Levante su mano, no se avergüence, porque Dios es proveedor del trabajo. Padre poderoso, delante de tu presencia estamos, Jesús. Pedimos, Señor, que abras puertas, poderoso Dios, que bendiga, Señor, que coloques gracia en la hoja de vida de tus hijos, que abras puertas de trabajo para tus siervos, Padre Celestial, que les bendiga, Señor, con el trabajo, Señor, con el esfuerzo de sus manos, Señor. Bendición sea sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Porque grande es su amor. Porque dice que antes de que nuestra boca se abra, Él conoce de que tú y yo tenemos necesidad. ¿Y cuántos hemos visto cómo Dios ha contestado nuestra necesidad en el momento de angustia? ¿Y cómo hemos visto cómo Dios se ha movido por nosotros? Dice la palabra de Dios que aunque la mujer olvide que dio a luz, Dios nunca se olvidará de ti y de mí. Amén. Y por eso estamos seguros y confiados en Él. Roca fuerte es Jehová. Amén. Gloria a Dios. A Él correrá el gusto y levantaros será, dice su palabra. Amén. Y el mandato es, y seguirá siendo, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que te hace zancadilla para que caigas. ¿Quién es tu prójimo? El que te hace la vida de cuadritos. Ese es tu prójimo. Y tienes que amarlo. ¿Quién es tu prójimo? Ese que te saca el mal genio todas las veces. Tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu amigo. ¿Quién creyera que las personas más cercanas a veces son las que más golpeamos? A veces nos damos permisos que no hacemos con nadie más, lejos de nuestra casa. Al otro, buenos días, buenas tardes, sonrisita va, sonrisita viene. Y queremos tratarlo y no tocarlo, pero ni con el pétalo de una rosa. Pero la persona que más nos quiere, la persona que más nos ama, la persona que nos rodea con sus cuidados, con su cariño, es al que más difícilmente nosotros podemos amar y demostrarle nuestro amor. Y en el nombre del Señor, eso se rompe. Amén. Tenemos palabras de bendición para la persona que está a nuestro lado. Amén. Tenemos cariño, afecto y lo expresamos. Somos hijos de Dios, del que es 100% amor puro. Un amor desinteresado. ¿Eres de los que ama mientras que el otro gana el salario? ¿Y qué cuando no gana el salario? ¿Nos olvidamos que existe el amor? Somos como la gente del mundo, que mientras que haya plata, mientras que haya techo, mientras que haya alimento, bienvenido. Claro, siga y lo queremos y lo apapachamos. Pero cuando esa persona no es productiva, tuvo un accidente, se quedó sin trabajo, entonces ya no lo vamos a amar. Cuidadito con eso, hermanos. Cuidadito con eso, porque el mandato es amarnos los unos a los otros. No dice hasta dónde llega el límite de ese amor, porque el amor no conoce de límites. No dice hasta cuándo, porque el amor no conoce de tiempo. El que crea que el tiempo, que el amor conoce de tiempo, definitivamente nunca ha amado, ni lo hará si sigue pensando en el tiempo.
El pastor decía, en Europa, entonces tú te casas y haces un vínculo matrimonial por un contrato a 1 año, a 2 años. El más optimista, a 5. Porque quién sabe, de pronto se acaba el amor. Y como hacen por ahí las parejas jóvenes, hasta que me dure el amor. Porque ya cuando el amor se me acabe, se me acaba. No, hermano, el amor no conoce de tiempos. El amor no conoce de condiciones. Ah, si haces tal cosa, sí. Pero si no haces tal cosa, no. Eso es egoísmo. Eso es amor propio. Eso es orgullo. Eso es pedancia. Y dice la palabra de Dios que al altivo Él mira de lejos. Y si Dios mira de lejos, hermano, está perdido. Está perdido. Ha perdido el año, ha perdido todo. Si Dios se mira de lejos, no quiero vivir. Quiero que Dios me mire de cerca. Gloria a Dios. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Por eso la palabra de Dios dice, toma tu cruz y sígueme. No es fácil amar al que nuestro mal procura. No es fácil amar a aquel que va y urge en contra de nosotros. No es fácil amar cuando yo estoy esforzándome para llevar el pan diario de cada día a la casa y me reciben con golpes, me reciben con palabras que me humillan, que bajan mi autoestima, que me hieren, que me hacen daño. Pero Dios me ha llamado a amar. Debo ser como la luna. La luna atrapa la luz del sol y la reparte de noche. La da. Ella no tiene luz propia. En la luna no hay combustión del hidrógeno para formar helio, que es lo que pasa en el sol, que por eso brilla y nos calienta. La luna es fría, es una roca, pero ella absorbe la luz del sol y la brinda de noche. Eso somos tú y yo, hijos del Dios, que es amor 100%. Y si nosotros somos hijos de Dios, no podemos hacer nada más que irradiar de ese amor, como podamos, a todos los que nos rodean. ¿De qué nos sirve tener casas, tener carros, tener haciendas, tener trabajo, tener lo que nos ponemos, lo que nos vestimos, lo que comemos, si no podemos comerlo en paz? Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de ¿qué? De provisiones y llena de contiendas. Preferible comer un bocadito seco y en paz, en amor. No se quede usted con lo que tiene que decirle a su ser amado. No se ahorre usted con las palabras. Al que es tu hijo, al que es tu hermano, al que es tu familia, al vecino, al que llega a tu lado, al sentir como de la casa. Porque en eso se evidencia el amor de Dios. ¿De qué sirve que yo sienta? Ah, no, pero usted sabe que yo la quiero. Usted sabe que yo lo quiero. No, el amor se debe demostrar con pequeños detalles. Debemos ser las personas más detallistas. Y un detalle no necesita plata de por medio. Un detalle es simplemente una llamada. Un detalle es un saber cómo estás. Me he sentido especialmente amada por muchas personas en este lugar, que nunca las veo en mi casa, pero que siempre están ahí presentes en cada momento. En el WhatsApp, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y resulta que yo no he dicho nada, pero estaba malita. Qué bueno que preguntas. Qué bonito es rodearnos los unos a los otros como uno solo, porque en eso es que se muestra el amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 4, que es nuestro capítulo, nuestro texto base. Y vamos a mirar el versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, haciendo su camino, pensó en su Hijo, en Jesucristo. Desde el principio de la creación Él dijo: hagamos al hombre. Él estaba allí, Espíritu Santo, el Hijo y Dios. El Hijo es el verbo, la palabra. Entonces Dios decía: hágase la luz. Y la luz fue hecha. La ciencia lo explica de una manera muy fácil. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. La gran ley ¿de quién? ¿De quién? No. De Einstein, ¿cierto? Ah, bueno, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces dicen: ¿y cómo fue que hizo Dios algo que se ve de algo que no se veía? La ciencia ya lo explicó. Y entonces, si la ciencia lo dice, yo lo creo. Bueno, si usted quiere creerlo por ese lado, se lo voy a explicar por ese lado. La energía no se ve, pero la energía puede formar masa. Si le imprimimos a esa energía una velocidad que pueda ser igual o mayor que la velocidad de la luz. Y cuando Dios dice su gran palabra: hágase la tierra, hágase los cielos, hágase la luz, entonces estaba formando la masa de lo que no se veía. Porque Él es el creador de la ciencia, del conocimiento. Entonces por ahí tenemos nosotros de que a alguien se le cayó la manzana y supo de la gravedad, ¿no? Ah, bueno, pero esas son explicaciones que da el hombre a la gran sabiduría de Dios, que creó a la tierra, al mundo y a todo lo que en él habita. Amén. El Señor ya desde antes sabía que le íbamos a fallar, y dice que creó a su Hijo para mandarlo, para morir por ti y por mí, para llevar en él todos nuestros pecados. Ay, qué bonito, ¿no? Y hace una semana estábamos celebrando que Él resucitó. ¿Pero ha resucitado en tu vida? ¿Ha resucitado en ti? ¿Realmente tú eres esa luz luminar del mundo? ¿Eres el efecto del amor de Dios y por tanto tú amas? Sin medida, sin límite. ¿Y lo expresas? ¿Lo dices? Si no, no eres hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4 versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. No hay nada más que decir. ¿Puede amar usted a la persona que tiene a su lado? Mire a su hermano que tiene al lado. A ver. ¿Lo puede amar con sus virtudes, con sus defectos? Ay, que las medias las deja muy sucias, que las deja tiradas. Lástima que no esté por ahí el consorte, ¿no? La esposita. ¿A dónde andan los nuevos casados? Por allí. Ah, bueno, muy bien, que estén así apachuchaditos. Allá me dejaron uno solito, pero no importa. Yo sé que si le pregunto a Ángela, ella diría así: no importa. Yo lo amo. ¿Y dónde están los casados de tantos años? Ah, nuestros hermanos. Y todavía están separados por un 4 sillas, 20, bueno. Pero si estamos aquí y estamos juntos, es porque nos amamos. Ya sabemos que el uno ronca, el otro ronca también. Amén, gloria a Dios. Un concierto de ronquidos, gloria a Dios. Ahí ninguno se queja. El problema es que uno no roncará y el otro sí. Los dos roncan. Allá se entiende. ¿Sí o no? ¿Por qué es que nosotros podemos amarnos? Si reconocemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras pequeñas cualidades, son pequeñas cualidades en medio de un mar de defectos. Eso somos nosotros. Pero aún así podemos amarnos.
Hay que buscar las cualidades de cada uno. Cada uno de nosotros somos un mar de cualidades, amén, que Dios ha hecho para que nosotros le demos gracias a Dios. Y el Señor, desde hace muchos años, siglos antes de que Jesús se hiciera carne, Él ya había establecido cuál era el propósito de ese Jesús. Y vamos a mirar Isaías capítulo 53. Hermano Alex, regáleme ese capítulo, por favor. 53. Alexander Ariza. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿De quién se habla en Isaías 53? Del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que no cometió ningún pecado, que no hizo más que sanar a los enfermos, que no hizo más que presentar a su Padre, que no hizo más que amar, pero Él tuvo que ser molido por nuestros pecados. Él dice, llevó en Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros hemos pecado, y todo nuestro pecado Jesús lo cargó en la cruz del Calvario. Amén. Aún así Dios nos amó, y nos amó en gran manera, y por amor de sí mismo nos creó. Y ya desde que nos creó, ya tenía el plan resuelto. Jesús, el único camino entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Amén. Todos nosotros nos descarriamos, pero Él nos encontró por amor a sí mismo. Y Jesús mismo, esencia de Dios,
esencia del Padre, 100% amor puro. Dice, Él pudo haberse bajado de la cruz. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a ti y a mí. Él pudo haber rechazado haber venido al mundo, pero Él quiso obedecer y obedecer hasta la muerte. Él pudo haber acabado el mundo en ese momento, porque Él es el Señor de la creación, Jesús, el Hijo de Dios. Y no lo hizo por amor a ti y a mí. Amén. Amén. Y Él murió, pero también resucitó. Y resucitó y caminó con los discípulos para enseñarles qué era lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Y Él oró al Padre y pidió: Padre, que así como tú y yo somos uno, Señor, que así ellos sean uno, sean uno. Si cuando nos miran a nosotros, miran una cantidad de gente, estamos graves, hemos perdido el alma. Si cuando nos miran a nosotros, ven una unidad, entonces definitivamente estamos al menos siendo estrellita, lucerito, o podremos decir, somos como la luna. Estamos captando algo del amor de Dios y estamos reflejándolo. No podemos ser como Él. No somos perfectos, pero podemos amar, porque hemos sido efectos del amor. Cuando nosotros hemos sido efectos de algo, llenamos nuestra vida de ese algo. Nadie puede dar lo que no ha recibido, pero nosotros hemos recibido de gracia en gran cantidad el amor de Dios. Nunca ha tenido medida para nosotros. De igual manera, nuestra vida llena del amor de Dios se debe desbordar para todos los demás. En amor, en amor, en amor. Nada de chisme, nada de contienda, nada de vanagloria, nada de orgullo. ¿De qué nos pegamos? Hemos sido objetos de amor. De lo contrario no somos nada. Amén. Vamos a mirar el remanente que Dios se ha venido guardando. Romanos capítulo 5, versículo 8. El que lo encuentre, pastor. Romanos 11, del 1 al 6. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, porque Él no espera que tú y yo seamos santos, porque siendo aún pecadores, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6. Dijo pues: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuras matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Él nos ha amado, pero no por nuestras muchas obras. No es porque tú corras y entonces cada año yo le voy a dar gracias a Dios porque me dio trabajito y entonces, pero yo no estoy de acuerdo con eso, con dar ofrendas y diezmos, esa cuestión no me gusta. Yo mejor voy a coger y voy a comprar hartos regalos y me voy a ir para el pueblo tal y los voy a regalar. Y entonces yo sé que ahí, alguito, yo estoy moviendo ahí la palanca arriba para que mi Diosito me perdone. ¿Cuántos han escuchado eso? Hemos escuchado eso, porque mucha gente cree que es por sus obras que va a ser
salvo. Y entonces hay que darle a los que no tienen, claro que sí, hay que darles. Amén. Hay que darles. Pero no podemos excusarnos de que eso va a ser el todo. No, es por gracia que hemos sido salvos. Démonos cuenta lo que dice acá el apóstol Pablo, pero versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? La divina respuesta, la palabra que exhaló Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Y ahí dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Por esos 7,000, fue que Dios creó el mundo. Por ti y por mí, que nos esforzamos por agradar a Dios en todo, es que Dios creó el mundo. Por aquellos que han dicho, como dijeron nuestros jóvenes hace poquito, ¿cómo fue? Tener un espíritu superior. Un espíritu superior, una decisión de entregar al que te ama, amar a Dios con todas sus fuerzas. Fue que Dios creó al mundo y a toda la humanidad. Por ese pequeño remanente de entre millones y millones que no le buscan, de entre millones y millones que quieren acallar la voz del amor de Dios, hay unos cuantos, unos poquitos que le alaban, que le sirven, que le glorifican, que han decidido amarle. Es por esos que Dios creó el mundo y es a esos a los que Dios ama. Has decidido amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así seas tú el único, por ti, pues solamente por ti. Fue que Dios diseñó el universo, porque tú le amas, de corazón voluntario, con resolución firme, que no decae. Amén. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Él dice, espera en Dios. Muchas veces nos han dicho, el Señor viene por segunda vez, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer del malvado? ¿Qué va a hacer del pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el pecador? Y entonces nos dice, con paciencia, aguarda con paciencia. Aguarda con paciencia. No te devuelvas. No busques caminos fáciles para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y de la única manera que tú y yo agradamos a Dios es amando a Dios y amando a nuestros semejantes. Es de la única manera que seremos salvos. No hay otra forma. Toda la ley en eso es reducida. Ama a Dios y ama a tus semejantes. Hebreos 11, 33 al 40, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quiénes son esos hombres? Fueron Danieles, fueron los discípulos que fueron crucificados, fueron hombres y mujeres que decidieron amar a Dios a pesar de.
dice pobres, no eran ricos, dice angustiados, dice por las montañas, cubiertos con pieles de ovejas, hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Queremos vivir en opulencia y todo el mundo quiere que le hablen de un Dios que bendice y bendice y bendice. Amén. 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 Él bendice al dador alegre. Él bendice al que le busca. Amén. Él bendice a quien le agrada. Amén. ¿Eso es efecto de qué? De amar a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios. Si tú lo haces y si tú eres paciente, dice que las bendiciones correrán tras de ti y tras de tus hijos y tras los hijos de tus hijos. Amén. Y lo creemos. Estas personas también creyeron y muchas veces no vieron la respuesta, murieron sin la respuesta. Pero estos hombres, el mundo no era digno de ellos, porque el mundo es la gran masa de gente. Hay mucha gente que se burla de los cristianos, hay mucha gente que te agobia, que te agravia. Alguna vez un joven me decía, no hace mucho tiempo, es difícil, pastora, decir que soy cristiano cuando un profesor se burla de mí y todos los compañeros están de acuerdo con ello, porque yo dije que creía en Dios. ¿Cuántos pueden decir que creen en Dios? Por más de que los demás se burlen de ellos. ¿Cuántos pueden cargar su Biblia ahí donde la ve todo el mundo y está pendiente? Uy, ese se volvió cristiano. No, hay unos que llegan y la meten, la esconden, la guardan. Ay, que no se den cuenta. Ore, hermana, pero pasito, pasito, que no oiga el vecino. No, hermano, sal y luz de la tierra. Amén. Que sepan todos y que adviertan todos que hay profeta en Israel, que hay gente que ama a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Dios? Hermano, los musulmanes se han entrado con toda su fuerza. Están matando a nuestros hermanos cristianos en todo el mundo. En todo el mundo. Cuando tú ves que están disparándole en la cabeza al que está antes que tú y tienes en ti la decisión de poder decir no, reniego de mi Dios y pasar y seguir viviendo, ¿qué tú harías? Fácil decir ahorita, con Dios hasta la muerte. Como decía Pablo, para mí la vida no es más que qué. Morir es ganancia. Morir es Cristo. La vida es Cristo, el morir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros queremos la vida, buena cosa deseamos. Pero si esto nos dijeran a nosotros, bueno, si usted cree en Dios, lo matamos. Si usted dice que cree en Dios, lo matamos. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría si a su hijo le preguntaran, si a usted le dijeran, si usted dice que cree en Dios, matamos a su hijo, matamos a su hija? ¿Qué diría usted? Estos hombres murieron, hermano. Dieron su vida por aquel que dio su vida por ellos. Estos hombres no dudaron. Siguieron a pesar de... Pero nosotros estamos acostumbrados. Está lloviznando, hoy no voy al culto. Está haciendo frío, hoy no voy al culto. Tengo ripinoneta, me quedo en la cama. Que me consientan, que me apachuchen. Por ahí me dolió la rodilla, hoy no voy al culto. Hermanos, Dios quiere hombres y mujeres decididos. Así sea que entre nosotros, si hoy hay 90, hermano, nosotros estemos al menos entre los 3, los 4, los 5. Que sean más, ojalá Dios lo quiera, que seamos los 90, el remanente de Jehová, que no duda en seguir a Dios, que no coloca condiciones como Él no las colocó, que va siempre hacia adelante, que no retroceden como algunos tienen por costumbre, que andan sabiendo que han sido efectos de amor, efecto del amor.
Alguien me contaba que día, haciendo una fila para entrar al banco, me decía, un perrito perdido llegó a la puerta de mi casa. Era las 12 de la noche, yo no lo quise dejar entrar porque tenía pulgas. Y el perrito me miraba y me hacía... Y yo como que quería dejarlo entrar, pero no lo dejé entrar. Entonces salió mi hija a las 5 de la mañana y el perrito estaba todavía en la puerta. Mi hijo entonces le sacó salchichón, salchichas, todo lo que encontró, se lo entregó al perrito y le dije, el perrito no se fue. Sí, el perrito se fue. Pero nosotros salimos porque le dijimos al perrito a las 5 de la mañana, cuando le dieron las salchichas y de todo, le dijeron al perrito en la puerta, porque a las 9 de la mañana que abren donde arreglan las mascotas, apenas abran la veterinaria, te vamos a mandar bañar, te vamos a mandar pulir, de todo eso para que puedas entrar a la casa. Entraron y siguieron durmiendo. Cuando salieron, el perrito no estaba. Con su carro empezaron a buscar al perrito por todo el vecindario. Busquen al perrito, y encontraron fue otro perrito. Te dijeron, no, ese no fue el que fue a la casa. El que fue a la casa fue otro. Ella me decía, negro de mugre, fío. El perrito estaba ahí en la casa, le dieron comida de todo y el perrito se había ido. Entonces llegó el perrito. Dando vueltas y de todo eso vieron al perrito debajo de un carro. Entonces llegaron y los llamaron y de todo y el perrito salió. Se lo llevaron, lo levantaron y de todo porque iban especialmente diseñados para levantar al perrito con pulgas y todo. Y se los llevaron para la veterinaria. Lo entregaron al veterinario que se le hicieran de todo. Uñas, manos, pies, de todo, paticas. Le colocaron corbatín y de todo porque era un perrito macho. Y resulta que cuando salió el perrito, no lo reconocieron. Era completamente blanco, un copo de nieve. Y dice que lleva 3 meses con el perrito y el perrito es de lo más agradecido. Una palabra que tú y yo muchas veces no podemos connotar. Una palabra que tú y yo muchas veces dejamos atrás. Un perro nos enseña, un animal nos enseña a ser agradecido. Este animal, me decía ella, no se mueve a menos de que le digamos que se mueva. No se sube a la cama a menos de que le digamos que lo haga. No se hace nada de sus necesidades dentro de la casa. Las hace afuera. Ese fue el gran amor de Dios, que nos vio lleno de pulgas, de garrapatas, llenos de mugre, perdidos en la más fría noche. Así nos encontró el Señor. Y por más de que salió a buscarte y tú te habías ido, el Señor dispuso el mejor de sus autos para buscarte, lo mejor de su tiempo para ir tras de ti. Él dispuso su tiempo, su plata, su deseo y su anhelo, su corazón completo lo dispuso. Te llevó a la peluquería y te quitó todo lo malo y te puso lindo. Pero nosotros, sin embargo, seguimos haciendo lo que queremos. El Señor nos ama. Somos efecto de ese amor. Salmo 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo salvaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice la palabra de Dios, si tú has puesto tu amor en mí, dice Dios ahí en el Salmo 91. ¿Qué dice? Me clamará a mí y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Lo qué? Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
Ese es Dios para nosotros. ¿Quieres ser tú agradecido con Dios? Todo eso te espera. Salmo 91, 14, 16 es para ti si tú eres un hijo agradecido con Dios. Pero si no, grave, mi hermano, grave. No pasamos entonces la previa. Amén. Hermano, dice la palabra de Dios que uno es el propósito de que nosotros nos amemos. El propósito de que tú y yo nos amemos es que el mundo nos aborrecerá. Es que el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece y no nos reconoce porque no somos del mundo. El mundo entonces siempre va a tratar de caernos encima, perseguirnos, atarnos, matarnos. Y vamos a mirar hombres como Jacobo, que fue martirizado, como Pablo, quien fue decapitado por Nerón, como Andrés, que fue crucificado, atado, muerto y muriendo lentamente. Él no fue pasado con clavos como Jesús, ¿no? Sino que él fue crucificado, Andrés, pero fue crucificado amarrado, sin comer, hasta que murió lentamente. Como Pedro, crucificado de cabeza, porque cuando Pedro supo que lo iban a crucificar, yo digo, yo no puedo morir como murió mi Señor. Mi Señor es el único que puede morir así. Entonces, a ver, coloquen la cruz de cabeza. ¿Era más difícil? Claro, hermano. Quédese usted un ratico de cabeza a ver cómo le viene la sangre a la cabeza. Mire los efectos de cómo se siente usted. Así se sintió Pedro, odiado por el mundo. ¿Cierto? Como Jesús, que gritaban, crucifícale, crucifícale, después de que los había sanado, les había multiplicado el pan, después de que los había enseñado a amar las bienaventuranzas, que era lo que Dios había hecho, que era lo que Jesús había hecho, digno para ser muerto. Nada. Eso somos tú y yo. Dice la palabra de Dios. El mundo no nos reconoce, porque a él tampoco le reconoció. Si usted todavía lo está llamando para ir a las fiestas, si a usted todavía lo están invitando a jugar tejo y a tomar cerveza, hermano, qué pena. Pero usted todavía no conoce el amor de Dios. Y usted no ilumina con el amor de Dios. No ha dejado conocer a los demás que usted ha sido efecto del amor de Dios. Pero si a usted lo llama para que ore, para que ayune, para que busque de Dios, para una petición, amén, gloria a Dios, está empezando a brillar. Y está brillando como debe ser. Amén. Odiados por el mundo por su propia decisión y convicción de seguir las enseñanzas de Jesús. Quiero leer ya por último Romanos capítulo 8, creo que ya lo leímos. Romanos 8, no, 35 al 39. ¿Sí lo leí? No. Romanos 8, 35 al 39. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos les sirve? Por decisión propia. Amén. No porque sea impuesto, no porque te haya traído, no porque te dijeron y es que es mi papá y mi mamá. No, es porque tú has decidido amar a Dios. Es porque Él te ha amado a ti. No porque Él ama a mi mamá, es que yo amo a Dios. No. Él ama a mi mamá sabrá si lo ama. Pero yo sé que yo he sido efecto del amor de Dios. Amén. Y por eso le amo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía Pablo. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso decía uno del remanente, plenamente convencido de que nada ni nadie lo haría desistir del amor de Dios.
Si amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes. Si amamos a Dios, amamos a nuestro familiar, aquel que nos hizo la guerra. Amamos, perdonamos, porque hemos aprendido a perdonar, porque hemos sido perdonados, por eso perdonamos, porque hemos sido amados, por eso debemos amar. Hemos sido llamados y somos hijos del amor para amar a todos los que nos rodean. Amén. Amén.